En este informe vamos a hablar sobre la Suzuki V-Strom, en este caso motorizada con el propulsor de 250 centímetros cúbicos. Vamos a explicar un poco de qué se trata la moto, qué características tiene, en dónde se conduce mejor y cómo está con respecto a la competencia en cuanto a características y especificaciones. Bueno, para empezar, esta es una moto trail con un espíritu más asfáltico que aventurero. ¿Por qué decimos esto? Bueno, para empezar, con respecto a sus ruedas, posee ruedas de 17 pulgadas y no de 19 en su parte delantera como son las trail más aventureras. Incluso tiene llantas de aluminio, lo que no es lo mejor para el off-road, porque si recibe un golpe la llanta de aluminio se rompe. Y por eso se utiliza llantas de chapa con rayos, generalmente en las trail más aventureras, precisamente para que la rueda se deforme en caso de tener un golpe, pero que nos permita salir del campo con la moto en marcha. A su vez, Suzuki utiliza para este modelo cubiertas que no son eh, multipropósito, son más enfocadas a la calle. Así que esas son características fundamentales, por lo cual se nota una inspiración de la moto mucho más asfáltica que aventurera. Por otra parte, el recorrido de sus suspensiones, si bien es más generoso que el de una moto naked o deportiva, es un tanto limitado para la utilización extrema en campo fuera de pista. Por otro lado, el tubo de escape está muy expuesto. Si la moto tiene una tumbada del lado derecho, el tubo de escape muy probablemente se rompa. Y por otro lado, el carenado de la moto es un carenado delicado y que está muy expuesto, y además no viene la moto provista de suficientes aditamentos que protejan el carenado o la física de la moto. Pero sí es verdad que en su ADN hay un porcentaje de off-road, y eso se nota por el mayor despeje del suelo con respecto a las motos clásicas, por tener un protector tipo quilla debajo del motor para protegerla de piedras que se puedan levantar. Incluso el guardabarro delantero está más extendido hacia abajo para evitar justamente levantar con la rueda delantera piedras, y el radiador también tiene una protección para protegerlo de eso. Eh, Todo este tipo de cosas, bueno, denotan unas ciertas líneas que la hacen adaptable al uso off-road, que si bien no es el terreno donde mejor se maneja, se puede conducir muy bien y es una moto polivalente que nos va a dar un poco más de opciones que una moto naked o una moto netamente deportiva. Ahora, ¿dónde encontramos que la moto se conduce mejor? Bueno, es una moto muy interesante para la conducción en la ciudad, porque es una moto relativamente liviana, supera por poco los 180 kilos. Es una moto bastante estrecha, no tiene el ancho exagerado que tiene, por ejemplo, la TRK 502. Es una moto compacta, es una moto que tiene una posición de manejo muy cómoda, y la altura a la que uno está posicionado nos permite muy bien mirar por encima de los techos de los autos para poder escurrirnos entre el tráfico de las grandes urbes. Bueno, ahora con respecto al motor vamos a detenernos un poco, que es de lo más interesante y de lo que más tenemos para hablar. Este es un motor de 248 centímetros cúbicos, de 4 tiempos, de 2 cilindros en paralelo, con doble árbol de leva a la cabeza y 2 válvulas por cilindro. Está alimentado por inyección electrónica y posee refrigeración líquida. Este motor es un motor particular que uno por ahí tendería a relacionarlo con el 300 de la Versys,
que es un motor similar cilindrada, pero también de 2 cilindros en paralelo y demás. Ahora, si uno va a los papeles, se va a encontrar que la Versys tiene 39 caballos y esta tiene 24.7. Pero también va a ver que la Versys logra su potencia a un régimen mucho mayor de revoluciones, que a pesar de ser un motor de mayor cilindrada, que generalmente por la proporción tiene una carrera más larga, y entonces las RPM se sitúan por debajo de los motores más chicos, en este caso es al revés. Bueno, y no solo eso, sino que la diferencia de potencia es muy grande. ¿Dónde radica justamente la diferencia esta? Bueno, en el diámetro por carrera de pistón, que si bien eso es algo que generalmente la gente no revisa y no conoce y no sabe, no entiende qué es lo que hay que mirar, bueno, este motor es un motor cuadrado. A lo que nos referimos con esto es que básicamente el diámetro por carrera es el mismo. Los motores super cuadrados tienen un diámetro de pistón por una carrera mucho menor. ¿Y qué es lo que se logra con eso? Que la velocidad en la que va y viene el pistón a las mismas revoluciones sea menor cuando la carrera es muy corta, entonces pueda revolucionar más. ¿Y qué logramos con esto? Por un lado, el torque disminuye porque la palanca que hace la biela sobre el cigüeñal es más corta, entonces perdemos torque, pero por otro lado ganamos potencia porque el motor puede revolucionar más. Y torque por revoluciones es la potencia, al lograr mayor revoluciones logramos más potencia. ¿Y dónde encontramos la gran diferencia en que el motor sea así? Bueno, en que justamente los supercuadrados logran más velocidad porque con un cambio más liviano pueden estirarlo más al levantar más revoluciones. En este caso funciona más como un monocilíndrico. ¿Por qué? Porque es un motor de carrera larga, que logra buen torque a bajas revoluciones, pero está muy limitado en cuanto a potencia. ¿Cuál es la ventaja de este motor y la desventaja? Bueno, la ventaja es que es un motor que tiene buen torque. Cuando uno mueve la moto de parado, la moto se siente un motor lleno, un motor que tiene fuerza. Pero cuando nosotros salimos a la ruta nos encontramos que la velocidad máxima se limita mucho. Con respecto a la Versys 300 hay una diferencia de velocidad máxima abismal. Entonces nos vamos a encontrar que esta es una moto más dedicada al asfalto que al off-road, y justamente la trail es más del asfalto de las rutas y necesita un motor que le permita viajar a velocidades máximas permitidas relajada para que el motor no vaya forzado y tenga durabilidad y demás. Pero este motor, si bien las características de ser un motor cuadrado son buenas para mantenerla a bajas revoluciones, es de muy baja cilindrada y poca potencia, entonces no logramos que vaya relajado el motor a un régimen de viaje normal, que sí pasa en la TRK 502, que tiene también un motor de estas características, pero al ser de 500 centímetros cúbicos logra 47 caballos y ya son suficientes para lograr una buena velocidad. Por otro lado, con respecto a la Versys, lo que tiene la Versys es que es un motor muy deportivo, entonces logra las revoluciones, la potencia muy a altas revoluciones, y hace que vayamos siempre a un régimen muy elevado. Es clásico de un motor deportivo y justamente es un motor que está derivado de la Ninja 300, adaptado a la Versys, o sea, la concepción fue para una moto deportiva. Pero bueno, logra que la Versys sea una moto trail con tintes deportivos que le permite lograr una buena velocidad y demás, pero que en el off-road se queda con poco torque para salir de atascos y tener que hacer trepadas y demás. Pero bueno, es una moto muy liviana, así que en definitiva ese motor nos parece más competente para este segmento que el utilizado en la Bistrom, justamente por eso, porque si tuviese un poco más de cilindrada estaría bien el motor cuadrado, pero nos limita mucho la velocidad final. Ahora, con respecto a la ciclística, tiene un tipo de chasis de doble cuna tubular de acero y sus suspensiones son en la parte delantera, está compuesta por una horquilla telescópica convencional, no es invertida ni regulable, lo que está bien para este modelo, no necesita más.
Y en su parte trasera tiene un basculante tipo doble brazo de acero con un mono amortiguador neumático. En lo que respecta al sistema de frenada, tiene disco delantero y disco trasero, mordidos por pinzas Nissin de doble pistón en su parte delantera y monopistón en la parte trasera. Las llantas, como hemos dicho anteriormente, son de aluminio de 17 pulgadas y monta neumáticos 110-80-17 en la parte delantera, 140-70-17 en la parte trasera. Justamente neumáticos y medidas similares a lo que encontramos en cualquier moto naked de este tipo de cilindradas. Con respecto a las dimensiones, esta es una moto que tiene una longitud de 2150. Se puede decir que es relativamente compacta, pero es una moto de un volumen respetable. Tiene un ancho de 790, una altura máxima de 1295 y una altura del sillín de 800 milímetros, lo que la hace bastante adaptable para cualquier piloto. No es exageradamente alta como la TRK 502X, pero no es una moto que sea incómoda por ahí para las tallas más pequeñas. Esta moto tiene un peso declarado de 188 kilos y una capacidad de depósito de 17.3 litros. Esto nos da una autonomía realmente brutal, porque es un motor que consume muy poco combustible, está por debajo de los 4 litros cada 100. Y realmente si nosotros la queremos utilizar para ruta y somos de viajar a velocidades entre 100 y 110 km por hora, la moto realmente va a rendir muy bien, va a tener una autonomía enorme, va a tener una gran durabilidad porque es una moto realmente muy bien fabricada, no deja de ser Suzuki una marca de primera, que si bien nos limita un poquito la velocidad máxima para por ahí los que les gusta ir más rápido, para la gente que está buscando una moto para moverse todos los días y para viajar a 100, 110 km por hora, es una moto que realmente está muy bien y anda perfecto, pero bueno, justamente para ese tipo de mercado. Con respecto al equipamiento, posee un hueco debajo del asiento para la documentación. En su tablero encontramos cuenta revoluciones, reloj horario, recordatorio de revisiones, nivel de gasolina, temperatura de refrigerante, indicador de sobrerégimen, tal cual las motos deportivas, indicador de marcha engranada, algo muy apreciable, testigo de reserva, warning, pata de cabra. Con respecto a las rivales más directas, encontramos la Benelli TRK 251, la BMW GS 310, la Honda CRF 250, la KTM 390, esas con motores monocilíndricos, y en bicilíndricos la Versys 300, la Magborg Montana XR5.